Bueno, interrumpimos el extraordinario solo de Papo para introducir al debate a nuestro compañero Pascual Manganiello, que llegó acá a los estudios. ¿Cómo le va, Pascual? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Y tenemos en línea el compañero que le planteamos que nos interesaba tener como cierre de nuestro ciclo de política internacional, porque valoramos muchísimo, lo reitero una vez más, sus posiciones, sus reflexiones, sus análisis de la política internacional. Es el compañero Gabriel Fernández, de la colega radiográfica, de la Señal Medios, bueno, y de muchísimos otros emprendimientos periodísticos. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, compañeros ahí en la radio? Un abrazo grande para todos. Todo bien, por suerte, Gabriel. Bueno, yo estaba leyendo tu última nota, que es increíble cómo vamos medio en sintonía y por lo que veo muchos otros compañeros también están analizando la realidad geopolítica con las cosas que nos van mostrando las actitudes del gobierno de Trump, la respuesta de los europeos, las actitudes de Putin. Todo esto va configurando un rumbo que nosotros, vos sobre todo, venías marcando, que es que hay un nuevo mapa de la política internacional, que ya la pretensión norteamericana de ser la única potencia está quedando de lado y hay un intento muy fuerte de que muchas naciones quieren, que es vivir en un mundo multilateral, multipolar, ¿no? Esto lo confirman este encuentro previsto, que ya tuvo una primera fase entre Trump y Putin, ¿no, Gabriel? Bueno, aquí hay una situación paradojal que refleja la importancia de observar la base de sustentación de cada gobierno, de cada corriente, de cada proyecto, ¿no? Fíjense que Europa, que ha sido hundida por la guerra en Ucrania, a través de las sanciones que operaron como boomerang, de la ruptura del Nord Stream, lo cual encareció 4 y 5 veces el combustible que pagan los europeos para poder calentarse y transportarse, y a través de la canalización de recursos de el área productiva y social de esos países hacia la zona armamentística que controlan las corporaciones financieras. Es decir, ha sido una hecatombe que se nota mucho en Alemania, pero se percibe en el resto de las naciones también, ¿no? Y sin embargo, son los más entusiastas propaladores de la guerra. Están enojados porque Trump se reunió con Putin, están ofendidos porque la Unión Europea no tuvo su lugar, están molestos porque Putin y Trump están iniciando una serie de negociaciones de paz que Rusia explica claramente debido a su integridad territorial y a la protección de la población rusohablante del Donbass, y Estados Unidos explica a través de la necesidad de dejar de lado ese proyecto ruinoso de enriquecimiento de las compañías de armamentos y de ejércitos irregulares. Es decir, cada uno tiene sus motivos económicos, políticos, culturales, y en vez de tomarse de ese desarrollo las naciones europeas, lo que hacen es, airadamente, hoy escuchaba a Ursula von der Leyen, bueno, protestar y decir no en nuestro nombre. No en nuestro nombre, la paz. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, es una locura. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que a pesar de haber sido electos, por un lado en cada nación y por otro lado en general en el Parlamento Europeo, esos dirigentes representan al capital financiero, no a sus pueblos. Claro. Es decir, su anclaje profundo no está relacionado con su gente, con los que los llevaron a esas posiciones, sino con los que les pagan, con los que los contratan y les fuerzan una posición disparatada. Porque sí,
Italia, España, Francia, Gran Bretaña y Alemania, entre otros, pero hablemos de Europa Occidental Central, insisten en tener los combustibles más caros, insisten en desproteger su industria, hacerla alicaída, caso Alemania, después de haber sido motor económico hasta hace muy poquito bajo la égida de Angela Merkel. Bueno, entonces lo que están haciendo es condenando a que la caída sea ininterrumpida en beneficio de, podríamos así decir, las compañías que se congregan en Davos y en Bilderberg. Ahí hay que observar dónde está la lanza, digamos, el vector que une la cúspide política con la base social. Como elementos contradictorios con ello, lo que uno observa en los BRICS más es la necesidad de garantizar la paz para poder invertir y comerciar y mejorar la condición de vida de sus pueblos dentro de los proyectos que son muy distintos que tienen en su interior. Frente a esta situación, lo que aparece es, primero, en el último tramo, ponerle en los últimos 6 meses, o por así decir, desde Kazán hasta acá, una ampliación del espacio BRICS muy profunda, con millones de personas que adhieren a través de sus gobiernos y que son beneficiadas por los proyectos que llevan adelante, llegando ya casi a la mitad del planeta. Lo que pasa es que comunicacionalmente no se muestra, seguimos bajo la égida conceptual de los medios occidentales que intentan mostrar un mundo de hace 30 años atrás y señalar el camino aquí es el camino de la OTAN, el camino del atlantismo, y vamos a tener que pertrecharnos para enfrentar a China, para enfrentar a Rusia. En ese mapa me parece que es importante señalar que el camino que están siguiendo los europeos habla de algo que mi amigo Ángel Fareta hace pocos días dijo, el fin de Europa. Es decir, si vos te seguís hundiendo con la misma receta, pero además das pelea por la aplicación de esa receta, iba a ser muy difícil que salga una variante superadora. Y vos sabés que eso se acentúa marcadamente, pero ya de hace años, porque hoy ponía yo en el aviso de nuestro programa de hoy que ya en el encuentro de Samarcanda, que fue en septiembre de 2022, donde estuvieron los del BRICS y estuvieron todas las repúblicas de lo que era la antigua Unión Soviética, se realizó en Samarcanda, que es Uzbekistán, y estuvieron un montón de países que tienen, como decís bien vos, millones de habitantes, muchos recursos naturales, algunos son países industriales que tienen desarrollo. Y bueno, ya la conclusión de aquel encuentro ya fue: Estados Unidos y Europa son el pasado y nos llevan a un desastre. Eso fue una de las conclusiones que sacó el encuentro de Samarcanda ya hace 3 años, ¿no? Van a ser 3 años, dentro de poco. Y estamos viendo, por ejemplo, mientras Trump lo califica a Zelensky de dictador, Macron quiere viajar a convencer a Trump de que no puede ceder un tranco de pollo porque el otro dictador es peor que este, y con ese tipo de argumentación, con lo que yo creo que Trump se va a reír de... Trump si hay algo que tiene Trump, es que no simpatiza con nada que no sea norteamericano. Me parece que esa es la exacta definición del presidente Trump, ¿no? Bueno, hay varias cosas ahí, y podemos pasar al rubro norteamericano. Uno de ellos es, creo que nadie tiene dimensión de lo que es el gasto en inteligencia, en seguridad y en defensa de los Estados Unidos. Es una cosa bochornosa. Nosotros en La Señal, bueno, en el último Fuentes Seguras está publicada la lista, porque ahora, con la sabia decisión de desmontar la USAID, ¿no? Sí. Se logra, bueno, limpiar un poco el panorama conceptual, pero después hay no menos de 15 servicios de inteligencia tipo USAID que siguen funcionando, desde la CIA, el FBI y todos los demás, con nombres que ni conocemos, y una enorme burocracia, una gran cantidad de personal que los controla, que está al servicio del capital financiero, que está haciendo raquítico el Estado norteamericano. Por eso la política pro-industrialista de Donald Trump, porque lo que necesita es reindustrializar el país.
Para ocupar gente, ¿no? Digamos. Claro, que trabajen y produzcan, Claro. en vez de canalizar recursos a favor de las armamentísticas. Hay situaciones que yo ya no puedo decir, aquí no las permitiríamos, porque aquí ya se está permitiendo todo también, pero que las naciones serias del mundo no permiten. Lloyd Austin, por ejemplo, que fue hasta ayer secretario de Defensa con Biden, es ejecutivo de Raytheon Industries, es decir, en el mismo momento que es empleado del Estado, en el área al frente del área de defensa, es ejecutivo de las industrias armamentísticas. Y si uno rastrea hace 3 meses, antes de la salida de Biden, el discurso que da ante el Congreso Lloyd Austin, reta a los norteamericanos por no invertir más en armas. Claro. Es una vergüenza, es decir, una canalización de negocios personales, es una vergüenza. Bueno, John Bolton, hemos tenido una gran cantidad de pistoleros de esa naturaleza. Entonces, lo que está haciendo Trump es un sendero correcto que no le va a alcanzar, que no va a tener un éxito integral ni mucho menos, porque el endeudamiento norteamericano es formidable y porque el dólar está perdiendo su lugar en el planeta. Pero además porque todo está, podríamos así decir, envuelto en el ambiente que generan esa serie de disparates que se han creído los norteamericanos, como claro, el destino manifiesto, es decir, como que ellos van a conducir a la humanidad, no sé dónde van a conducir, que en otro momento tenía aplicación a punta de pistola y en este momento ya no tiene la envergadura como para hacerlo. Vamos a una comparación de algo que todos conocemos. Hace más de una década, 2 décadas, Estados Unidos decidió, porque le pareció bien, invadir y destruir Irak y Libia, ¿no? Sí. Hoy no podría hacerlo, es decir, a nadie se le ocurre que India, Sudáfrica, Rusia, China, van a facilitar un hecho de esa naturaleza, van a apoyar un hecho de esa naturaleza, lo van a impedir. Es decir, y esto no porque sean buenos, sino porque lo que están trabajando desde aquellos encuentros, algunos vos mencionaste recién en Samarcanda, y el más reciente de Kazán, necesitan establecer corredores comerciales y de transporte de pasajeros en toda la zona hacia Europa. Necesitan instalar inversiones de infraestructura en todo Asia y en toda África. Necesitan comerciar libremente e invertir productivamente en sus propias regiones y en las regiones aliadas. Eso no se puede hacer en medio de la guerra, no lo pueden llevar adelante, es decir, no puedes hacer un corredor, transporte, tren bala, transporte de mercancías, etcétera, en el medio de los bombardeos. Entonces, lo que necesitan es la paz, no porque sean buenos o más buenos que los otros, sino porque matemáticamente no les rinde a ellos estar en guerra constante, mientras que el golpe de Estado que ha dado la OTAN sobre la Unión Europea, que condujo a esto que estábamos analizando recién, el control del atlantismo de las empresas concentradas, lo que hace es, bueno, nosotros nos movemos a través de la renta parasitaria financiera y a través de las armas y de los laboratorios medicinales. Esos 3 elementos son los que tenemos que fortalecer. Todo lo demás viene de producción y consumo, el desarrollo industrial, tecnologías de punta, todo eso no nos interesa y vamos a tratar de frenarlo en el desarrollo del resto de las naciones. Bueno, se incorporó acá a la mesa Marcelo Duhalde, que te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gabriel? No sé si se oye mi micrófono, ¿sí? Sí, se oye bien, se oye bien. Entonces estamos completos. ¿Qué tal, Marcelo? Tanto tiempo. ¿Cómo andan todos? Bien, ¿cómo están? Saludos a los oyentes, Dayana, Pascual, Guillermo. Buenas tardes. Bien. Vos me hacías acordar, Gabriel, cuando decías lo de la doble función del ministro de Defensa, que acá tuvimos lindos ejemplos con, todo permanentemente, pero sobre todo con el gobierno de Macri, con el tema de el CEO de Shell, que pasó a ser ministro, ¿no? Aranguren. Sí, sí. Aranguren, claro. Y varios más, ¿no? Bueno, el propio Martínez de Oz, el propio Alemán, eran empleados
Por supuesto, por supuesto. Sí. Martínez de Oz, que lo padecimos también, que bajo su presidencia, la represión de Asindar, Metton y Marathon, ¿no? Exacto. Claro, exactamente. Gabriel, y vos sabés que en este ciclo que hicimos durante el mes de febrero, hubo alguna discusión con algunos compañeros de otros países, entrevistamos gente de Chile, de México, para opinar un poco de esto. Y lo que algunos tienen dudas es de cuál es, viste que tiene algo siempre de misterio, ¿no? O hay una propaganda de misterio o de cosa desconocida, que es el rol de China, ¿no? ¿Cuál es el rol de China en tu mirada, en tu opinión, dentro de ese, estamos hablando de, está China dentro de ese bloque, pero no es cualquier país? China es el país más poderoso, ya le está disputando por nivel de Producto Interno la hegemonía del comercio mundial de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí hay un buen mensaje de China en inteligencia artificial, cuando DeepSeek canaliza no solo muy económicamente las investigaciones que recalan sobre Huawei, sino también cuando las convierte en código abierto, es decir, le permite al resto de las compañías y al resto de los países adquirir esa tecnología a través de la copia, de la emulación, señalando que su proyecto es la colaboración. En realidad, para desarrollar las tecnologías de punta, hace falta colaboración, una sola nación no puede hacerlo, y los Estados Unidos ha trabajado muy fuerte para quebrar el desarrollo de el vínculo entre China y el resto de los países más chicos asiáticos que tienen despliegue en esa dirección, Países Bajos. Es decir, la idea es que no se desarrolle muy aceleradamente el tema de inteligencia artificial, porque puede resolver problemas muy importantes, no generar expulsión de mano de obra, puede hacer que la humanidad viva mejor, es decir, empezar a zanjar dificultades productivas que por lo pronto podrían llevar a la satisfacción de las dificultades alimenticias e inclusive construcción de viviendas, bueno, una serie de elementos importantes que al capital financiero, que tiene una visión malthusiana de la vida en el planeta, no le interesa llevar adelante. Pero por otro lado, Xi Jinping en la ONU varias veces planteó lo que se llama la Iniciativa de Desarrollo Global de China. Y esa iniciativa habla del respeto por las construcciones civilizatorias del conjunto de las naciones, de no somos más ni menos que otros y lo que nosotros necesitamos es crecer sin anular el crecimiento de los demás. Me parece que ahí hay algunas claves significativas que se condensan con la determinación china, y estamos hablando de mucha gente, de sacar de la pobreza continuamente a millones de personas, claro, lo cual ha llevado a que algunas ciudades chinas sean verdaderamente una maravilla, a que los desarrollos tecnológicos estén al alcance de una gran parte de la población que en otro momento era desplazada o ignorada en ese mismo país. Es decir, hay una situación de ejemplo concreto del cual agarrarse. Ahora bien, la duda no me parece mal. ¿En qué sentido? Los pueblos van a tener que seguir peleando. La multipolaridad no es el socialismo ni la igualdad. Es un modelo mucho más equilibrado que el presente, que brinda posibilidades de logros determinados que pueden llegar a beneficiar al conjunto. Pero cada uno va a tener que luchar por su aumento de sueldo. Cada gremio va a tener que plantear que quiero estar mejor. Es decir, nadie va a regalar nada. Y no es que las potencias multipolares simplemente van a decir nuestra prioridad es la justicia social. Nuestra prioridad es el crecimiento. Y a partir de ahí, la capacidad organizativa que cada pueblo tenga interiormente le va a rendir mucho más dentro de la multipolaridad que dentro del capitalismo salvaje de la financiera. Ahí creo que entiendo la duda, porque no hay que aflojarle. Una vez que alguien llega al gobierno, tiene poder, no hay que aflojarle el cuchillo de la panza con respecto a las reivindicaciones cotidianas y con respecto a las ansias de justicia y equiparación que existen puertas adentro de cada nación. Yo creo que la duda de muchos compañeros, Gabriel, no pasa por la forma en que los pueblos imponen una distribución equitativa del crecimiento económico, sino que algunos compañeros nos dicen, bueno, Estados Unidos, si bien no tiene una historia muy larga como nación,
tiene antecedentes desde sus inicios de ambiciones imperiales, ¿no? Lo tuvo Rusia también, ¿no? Porque el imperio ruso tuvo históricamente, con mucha más historia que los norteamericanos, a través de su sistema imperial anterior a 1917, invasiones sobre territorios que anexaba y demás, bueno, es conocido. Y la Unión Soviética también tuvo como una especie de anexación, no sé cómo se dice exactamente, del sentido de anexar naciones a su proyecto socialista, que no resultó porque hubo, digamos, problemas. Yo particularmente soy de lo que cree que hubo problemas económicos y problemas políticos, sociales y culturales para imponer ese modelo. Me parece que la imposición no era el modelo, sino era otro tipo de diseño que tendría que haber realizado la Revolución Rusa si se quería imponer, ¿no? O si se quería no imponerse, porque por ahí la palabra imponer corresponde más a un imperio que a un modelo socialista, ¿no? Pero China tuvo emperadores, fue un imperio en su momento, pero tiene antecedentes. No conocemos mucho de China, me reconozco bastante lego en la historia china, pero tiene antecedentes de haber incursionado, porque una cosa es que tengas un imperio y que te repliegues sobre tu propio territorio, y otra cosa es que seas expansionista como han sido los países europeos, Norteamérica y muchos otros países. ¿Tiene antecedentes China? No lo conozco, lo pregunto, ¿no? China ha desarrollado un aprendizaje formidable. Es cierto que hay una filosofía histórica que mezcla el confucianismo con el marxismo, que es necesario tomar en cuenta, pero el crecimiento se palpa en este tipo de situaciones. Durante bastante tiempo, China se creyó el mundo. En eso creo que hay que guardar recaudo. Dejó de considerarse el mundo cuando aparecieron los británicos con sus navíos armados para abrir los mercados internos asiáticos. El aprendizaje de China estuvo también relacionado con la definición de aliados adecuados, porque China, en un tramo ya más reciente, logró acuerdos con Estados Unidos que debilitaron la potencialidad de la Unión Soviética. Claro. Y hubo dos aprendizajes importantes. Esto creo que el oyente argentino lo va a entender, y no quiero pasar como chauvinista, pero aquí hay cosas que vale la pena considerar. Una de ellas es que es necesario respetar la idiosincrasia de los pueblos. Diría que la Unión Soviética se perdió con el tema del ateísmo, se perdió el apoyo de los islámicos y de los cristianos de América Latina, es decir, una cosa de loco, donde se planteaba que la no creencia era parte de la concepción política que había que llevar adelante. Ahora suena disparatado, sobre todo teniendo un papa como el que tenemos, pero en ese momento, cuando estaba potente la Unión Soviética, era muy fuerte el planteo sobre las distintas naciones que la religión implicaba un atraso, y esto no iba a convencer a los cristianos luchadores de América Latina a dejar el cristianismo, y no convenció a los islámicos de dejar el islamismo. Era un disparate. Y el otro tema que también tiene que ver es la elaboración de forma, bajo control del Estado, de economía mixta, donde se permite la inversión privada, ¿no? Los BRICS se han capitalizado, no están necesitando extraer plusvalía del resto de las naciones. Y ahí me parece que aparece una situación donde sí hay una especie de, si se quiere, todo puede cambiar de un momento al otro, pero una especie de garantía relacionada con las modalidades de inversión. Esto lo explican bien los africanos, sobre todo Nigeria, Senegal, donde aparecen pensadores que aquí caracterizaríamos como hombres del pensamiento nacional. Yo le dediqué algunas páginas al pensamiento nacional africano, donde dicen... cuando llegan los europeos empieza, por un lado,
el saqueo, por otro lado la esclavitud, por otro lado algún tipo de violencia, pero también demasiados condicionamientos, pensemos en el Fondo Monetario, para la realización de inversiones en nuestros países. En cambio, hablamos con China. China dice, ¿qué necesitan? Una autopista, viene y la hace, y te propone una serie de pagos que no son leoninos, que no están caracterizados por intereses imposibles de afrontar, y nuestras naciones lo pagan. Por eso hay un movimiento, un corrimiento de África en beneficio de los multipolares, porque les conviene en concreto. A tal punto, esta situación me parece que es válida, y el movimiento económico que han hecho China y Rusia ha sido inteligente. Rusia, vamos a ver cómo se mueve posguerra, ahora estos últimos 3 años muy metido en esa situación, pero aquí lo que hay es una capacidad inversora muy fuerte, sin necesidad de exigencias leoninas, de capitalizar sus naciones a través del saqueo de otras naciones cercanas. Y eso creo que le ha servido para englobar tantas naciones dentro de los BRICS. Fíjate vos que cuando surgen los BRICS, hace 30 años aproximadamente, en realidad son un acuerdo básico de seguridad ligado con la Organización de Cooperación de Shanghái, de no permitir que evolucione el terrorismo que estaba implantando el bloque anglosajón sobre distintas zonas del planeta, y lentamente van iniciando negocios que les permiten un crecimiento relativamente equilibrado a todos. En cierto modo van descubriendo lo que sucede. Entonces hay una mejoría en la amplitud política de los proyectos. Realmente, para los luchadores latinoamericanos, en particular para los argentinos, para hablar de zonas conocidas, la hegemonía de la Unión Soviética fue un problema. Fue, por supuesto, un equilibrio frente al poder imperial anglosajón, pero fue un problema, y creo que todos lo sabemos, debido a la verticalidad del planteo y a la falta de versatilidad a la hora de elaborar construcciones político-económicas adecuadas. Y se tomaron elementos que fueron planteados por la Argentina entre el 45 y el 55 de amplitud política, participación electoral, democracia, y al mismo tiempo una búsqueda económica con presencia del Estado como gran empresario, como contralor, pero sin restringir la participación de la economía privada. Y esto me parece que se palpa muy claramente en los BRICS. Muchos de los adherentes BRICS al movimiento presente tienen convicciones que vienen de arrastre, felizmente, desde el movimiento de los no alineados. Pero otros no tienen esas convicciones, y sin embargo, y acá está en cierto modo el éxito del proyecto, están porque les conviene. Yo no diría que Turquía, yo no diría que Sudáfrica, yo no diría que varias naciones que están en los BRICS estén demasiado convencidas de un ideario social. Ahora, saben que si lo que anhelan es desarrollar puertas adentro un proyecto productivo, necesitan asentarse ahí, porque ni bien los toman los muchachos de Davos, ni bien lo toman las corporaciones financieras concentradas, va a ser muy difícil salirse del esquema rentístico de traslación de ingresos de la región productiva hacia la parasitaria. Vos sabés que, como ejemplo de la Argentina, por ejemplo, las inversiones chinas en la Argentina, las que vienen de China hacia acá, no las que salen, que ya sabemos cuáles son, la soja, básicamente como producto principal, producto primario que exportamos, han sido represas en el sur argentino, que una de las primeras cosas que trató de impedir Macri y trató de impedir Milei es que continuara la construcción de esas represas. No parecen ser inversiones destinadas a la expoliación del pueblo argentino, sino al contrario, al desarrollo de territorios de la Argentina, ¿no? Eso es como un dato. Yo creo que las potencias imperiales tienden a primarizar las economías, tener gobiernos que primaricen las economías de los países dependientes. Recién aparecía en una noticia que por primera vez en Argentina, en 50 años, se va a exportar ganado en pie. Ni siquiera lo vamos a carnear acá, ni lo vamos a fraccionar, ni vender en corte. Lo vamos a vender en pie, como hace 50 años, ¿no? Vos fíjate lo que es un gobierno cipayo, un gobierno entregador, un gobierno a los pies de un imperio, ¿no?
Vos fíjate que ya ni siquiera el centro occidental puede ofrecer, como en otro tramo, en medio de su desarrollo y de su crecimiento, la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, ustedes recordarán, son inversiones productivas. Después aparecía la discusión genuina acerca de quién se quedaba con las ganancias, pues se las quedaban ellos, obviamente, canalizaban los recursos hacia el centro, pero te ponían una planta que operaba con 5.000 obreros. Hoy no pueden hacer eso, está descapitalizado el centro. Por un lado, por los factores que analizamos sobre Europa, por otro lado, los que analizamos hace un rato sobre Estados Unidos. No tiene capital como para decir, voy y pongo una planta automotriz o una planta siderúrgica en la República Argentina. A eso lo tenemos que hacer nosotros. Y no hay que perder de vista que aquí, digamos, por eso yo digo hay que moverse menos por fotos y más por acciones, sin desdeñar los símbolos que a veces dicen algo, pero muchas veces no dicen nada. De hecho, Elon Musk tiene su principal planta automotriz en China, y está bajo control del Estado chino. No es que está que tiene acciones norteamericanas en China, tiene una planta instalada en China, la más grande, con mejoras crediticias y impositivas para su desarrollo, y cada vez que hubo un cruce en la campaña electoral de Trump con Xi Jinping, salió Elon Musk a bancar a Xi Jinping. Nosotros hicimos un repaso de las declaraciones en cada momento. Esto debe ser estudiado seriamente, no para reivindicar un gesto de Elon Musk, sino para decir, Elon Musk es atacado por Davos porque es un empresario que presenta un modelo productivo distinto al financiero que regentea las corporaciones. De hecho, Musk es un hombre de industria, un hombre de desarrollo aeroespacial y desarrollo automotriz, baterías eléctricas, tecnología de punta. Esto no lo convierte en bueno, uno lo ve, puede estar en desacuerdo con su filosofía, pero objetivamente está llevando adelante una combinación de los intereses norteamericanos y chinos que beneficia a todos y que no tiene en su seno una especie de impuesto, una carga para el capital financiero, sino que se desenvuelve de modo productivo. Creo que eso hay que evaluarlo. Por lo mismo que señalamos al comienzo, hay que ver qué intereses representa cada uno, no qué dice cada uno. A veces dicen cosas, es decir, acusan al otro, hablan, bueno, pero en realidad cuando uno ve el proceder, se encuentra con esta situación. Ahora, reitero, para que no haya confusión al respecto, yo creo que lo que están haciendo Elon Musk y Trump es correcto para reindustrializar el interior norteamericano, pero no les va a alcanzar, porque van a tener que resolver el problema de la deuda y el problema del dólar. Y por supuesto otros problemas, ¿no?, anecdóticos que son muy fuertes para la sociedad. Al quedarse sin salud pública tienen el tema del fentanilo ahí, que además es manejado también por las empresas. Tienen el tema, claro, es decir, una serie de elementos internos, y la pérdida de generación en generación del oficio obrero industrial. El tema de los pueblos que se han quedado sin fábricas, no solo se han quedado sin fábrica, el hijo no conoce el oficio del padre, ¿no? Bueno, esto para Estados Unidos, que es una nación industriosa, como dijo Trotsky en algún momento, y creía en su clase trabajadora, esto es dramático, porque se pierde la identidad laboral y por lo tanto social. Entonces yo creo que tienen tantos problemas que no sé cómo van a hacer para resolver. Porque aparte hay que decir que el proceso norteamericano lleva décadas, no es un proceso que empezó ahora. Desde la irrupción del el proyecto de Reagan y Thatcher empieza la decadencia norteamericana. Y esa cultura del trabajo que se ha perdido también es el camino porque entra el fentanilo y todos esos consumos, ¿no? Como sucede en todos lados. De hecho, es así, Reagan, Thatcher. De hecho, en ese periodo, lo que va sucediendo paulatinamente es que, por un lado, aplican el modelo de extracción, de absorción de recursos y de primarización, como bien se dijo, en nuestras naciones. Pero
enseguida lo empezaron a hacer en sus propias naciones, con sus propios pueblos. Es decir, empezaron a vaciar sus propios estados, a utilizarlos como oficinas de canalización de recursos. Se autodestruyeron tal como nos destruyeron a nosotros, a los países periféricos, durante largos años. Y ahora tienen este problema que no se puede resolver. Ahora tienen a potencias vinculadas con los BRICS que... A ver, la gran noticia del año pasado fue el acercamiento de la OPEP a BRICS. Creo que no tenemos dimensión de eso. Además, como nadie le da la información, claro, nadie la sabe. Es que muchos de esos países están en la OPEP, ¿no? Exactamente, la OPEP se acercó institucionalmente a los BRICS, por lo tanto, en este momento, ahí está el giro de Arabia Saudita, el giro de Emiratos Árabes Unidos, son todas naciones que filosóficamente no tienen ninguna ansia de justicia. Ahora les conviene... Claro, les conviene comerciar con esas naciones. Ese es el dato que vale la pena tomar en cuenta. De otro modo, uno piensa que solamente se puede adscribir a los BRICS si se tiene el perfil digamos, el perfil del movimiento de los no alineados de los años 60. Esa es una de las bases, de las formas. Así se integra Cuba, se integran tantas naciones que felizmente se acercan al BRICS. Pero hay muchas otras que no tienen nada que ver con ese ideario y lo adecúan para poder llevar adelante sus propias economías, porque no aceptan fundirse. Bueno, muchísimas gracias por este largo reportaje. Nos pasamos otra vez, pero vale la pena escucharte, Gabriel. Vos sabés que todo esto que decís vos de esas naciones que más allá de las coincidencias ideológicas o los tipos como Elon Musk, más allá de sus exabruptos ideológicos, me hacen acordar a un refrán que decían mis mayores o se decía mucho en el barrio: por la plata baila el mono, ¿no? Claro. Y es así como sucede con muchos de esos gobiernos, ¿no? Y ese es no te fijes en fotos, fíjate en movimiento. Algo que canalizó el querido Leonardo Fabio en Gatica. Sí. Bueno, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu abrazo. Un placer enorme charlar con ustedes, como siempre. Gracias. Chau, chau. Bueno, fue Gabriel Fernández haciendo una visión de cierre de nuestro ciclo de política internacional, con lo que él entiende, y yo comparto en gran parte, es lo que viene en el mundo. No es lo que nosotros percibimos acá en los medios locales, en los medios internacionales a los que accedemos, en las redes sociales a las que accedemos. Es otro mundo al que describió Gabriel Fernández hace un ratito. Bueno, les propongo que vayamos al corte de Morado. Después... Ese Sandro, yo te propongo... Te propongo, no, yo le propongo, te propongo, me acuerdo de la letra y todo, ¿eh? No voy a cantar porque no soy tan caraduro. Usted fue cantante en su momento, yo no puedo competir. Bueno, dale, vamos con eso de ahí.